¿Qué tal, amigos televidentes? Estamos en polos opuestos. En esta oportunidad contamos con la presencia del máster Pedro Silva Anzules, con quien vamos a conversar en esta oportunidad. Le damos la más cordial bienvenida, máster, por ser parte de nuestro programa. Muy amable, Julio, y muy amable a todos los amigos. Como ente universitario y como ciudadano del mundo, como ciudadano del cosmos, de esa cosmovisión de los diferentes pueblos existentes en nuestra patria, estamos dispuestos a conversar de todo aquello de lo que significa cultura. Próximos a celebrar 100 años, Milagro, San Francisco de Milagro, queremos ahondar un poco acerca de un estudioso de la cultura, un estudioso de nuestra tierra y pues de todo lo que tiene que ver como patrimonio. Estábamos hablando detrás de cámaras acerca de eso. ¿Cómo ve usted la evolución de la ciudad de Milagro pronto a cumplir un siglo? Milagro tiene una característica muy particular en cuanto a su evolución, tanto en lo que es el patrimonio cultural como lo que es el aspecto socioeconómico del mismo. Es interesante remontarnos a Milagro desde los orígenes. Milagro, la historia de Milagro no tiene una historia de 100 ni 200 años. La historia de Milagro va a un tiempo que se pierde allá en el horizonte de la historia, en los orígenes mismos de lo que es el ser humano como tal. Nosotros acá en Milagro tenemos rezagos culturales desde hace aproximadamente 1500, 2000 años de antigüedad. En diferentes estudios e investigaciones arqueológicas realizadas a través del tiempo, y en particular las que inició el gran maestro Julio Viteri Gamboa, en trabajo conjunto con Estrada, luego un conjunto de estudiosos de la historia antigua ecuatoriana, han venido realizando hallazgos que demuestran precisamente una evolución de lo que es Milagro, hoy Milagro, como la evolución de pueblos antiguos que se desarrollaron en estos territorios y luego fueron adaptándose a este entorno natural y aprovechando esta realidad o este entorno natural, fueron evolucionando organizacionalmente a formas superiores. Tanto así que si nosotros nos empezamos a ver, Milagro tiene como cultura, como historia, como pueblo, si hablamos nosotros, tomamos las frases de Julio Viteri Gamboa, Milagro como cultura, como pueblo, es un pueblo altamente desarrollado a través de lo que es la metalurgia, por ejemplo. Uno de los pocos pueblos que tiene un gran avance dentro de lo que es la metalurgia. Tiene un gran avance en lo que es el desarrollo de la tecnología en cuanto a arquitectura, en cuanto a lo que es la ingeniería. Si nosotros vemos, por ejemplo, los diferentes asentamientos urbanos prehispánicos, hecho en base a lo que son o lo que hoy llamamos tolas, vamos a ver unos verdaderos patrones urbanos prehispánicos. No podemos nosotros concebir un patrón urbano de esa época con un patrón urbano actual, completamente diferente. Pero si nosotros empezamos a analizar, ver cuál es esa estructura organizacional de asentamiento de patrón urbano, vamos a encontrar que Milagro como tal, desde sus orígenes, tiene una historia muy interesante. Es decir, ya no hablamos de individuos aislados, sino de grupos que ya estaban asentados con perspectiva de crecer como sociedad, aunque sea en sus primeros inicios, organizándose en una forma muy tal vez incipiente, pero ya avanzada para su época. Milagro como sociedad no es tan incipiente. Milagro tiene una estructura altamente compleja ya en esos momentos. Tanto así de que hablamos de una sociedad de excedentes, una sociedad con un gran número de habitantes, una sociedad en la cual existió muy bien definido la división social del trabajo.
habían agricultores, habían personas dedicadas a la metalurgia, habían personas dedicadas a la construcción de las viviendas, habían personas dedicadas a la construcción de herramientas para la producción agrícola. Inclusive se han llegado a encontrar en este sector grandes zonas de camellones, grandes montículos alargados de tierra que en su conjunto permitían ir cultivando no una época, en la época de invierno, sino durante todo el año, lo que implica de que la producción agrícola no abastecía a un pequeño grupo humano, sino a grandes sociedades. Inclusive en la estructura, en el pensamiento y la propuesta de varios historiógrafos y arqueólogos, Milagro Quevedo como tal es una etapa que le llaman ellos la etapa de integración, que es la etapa que logra llegar a la unión de los pueblos aborígenes de esta área hoy llamada Ecuador, en primer momento con los incas y luego con los conquistadores españoles. Amigos televidentes, creo que hay una máxima que dice que no se puede amar lo que no se conoce. Y este programa lleva el fin y el propósito de que podamos querer a Milagro con conocimiento de causa. Breve pausa en Polos Opuestos y continuamos con esta amena entrevista. Retornamos a Polos Opuestos, estamos aquí en una entrevista hablando de historia, hablando de nuestras raíces, amén de celebrar ya muy pronto 100 años, pero hablamos de una historia que data de mucho tiempo atrás. Y en esta historia, créame, máster, que nos da gusto saber que nosotros, al igual que las culturas helénicas, romanas, de otros lares, tenemos un trasfondo histórico. Y ese trasfondo es muy importante porque de ese génesis deviene todo lo que ahora somos. Encontramos la explicación de varias circunstancias de por qué esta tierra es muy rica para la agricultura, de por qué tenemos aquí en nuestro suelo una riqueza tan vasta, apreciada por propios y extraños, pero no nos quedamos ahí. ¿Cómo avanza esta sociedad en sus primeros albores y en qué termina, máster? La evolución misma, el estudio de nuestra cultura e instituciones especializadas en el estudio de esta gran parte, de este gran producto de lo que es la cultura, hay que identificarla en dos áreas. En un patrimonio cultural material y un patrimonio cultural intangible. Eso es importantísimo. ¿Cómo podemos definir el primero? Veamos. El patrimonio cultural material, hay un patrimonio cultural mueble y hay un patrimonio cultural inmueble. El que lo podemos mover y el que no lo podemos mover. Y el patrimonio cultural intangible es aquel o aquellas manifestaciones que se han venido manifestando a través del tiempo. Son todas las expresiones del ser humano que nosotros de una u otra manera no ha logrado quedar, como por ejemplo una pieza arqueológica, o no quedó un castillo como Ingapirca, por ejemplo, o como Rumicucho en la provincia de Pichincha de San Antonio, o cualquier tola que nosotros observamos a nivel de lo que es la costa y parte de la sierra, encontramos como patrimonio cultural material. Ese patrimonio cultural intangible que lo vivimos a cada momento, que lo vemos a través de nuestra gastronomía, por ejemplo. Tenemos que nosotros ir viendo cómo los veteranos nuestros nos iban diciendo la cultura con sus propias expresiones, sus creencias, el amor fino, la forma de cómo comunicar el pensamiento, la cosmovisión de cómo estos pueblos antiguos iban manejando sus diferentes
manifestaciones de cómo se originó o cómo fue evolucionando el ser humano a través del tiempo. La tradición oral tan rica que tienen nuestros ancestros. Hubo, por ejemplo, en esta zona, porque es interesante que nosotros vayamos destacando, la región costa, ubicarla en dos áreas muy bien definidas. Lo que es la costa-costa, lo que está junto al mar, y el litoral, que es la parte interna, desde esas líneas de lo que podríamos llamar la cordillera de Chongón hasta las estribaciones de los Andes, toda esa llanura, el litoral, donde se desarrolló nuestro Montubio. El Montubio tiene una característica muy particular. Alguna vez alguien decía, ¿y el Montubio nuestro cómo se vestía? Ah, qué chévere, le digo. Mira, el Montubio nuestro, como cualquier otra persona, pero hay una característica interesante, que el poncho también fue utilizado por nuestro Montubio. En el litoral. En el litoral ecuatoriano. No solamente era patrimonio de la sierra. No, para nada. El poncho de la sierra es mucho más grueso, es otra característica. En cambio, el poncho del Montubio era de un tejido mucho más fino, de hilos mucho más finos de algodón. Recordaba a un señor que utilizaba en el hombro. Y hacía referencia, ahora que usted menciona lo del poncho, que nunca dejaba al lado el machete, el Montubio. Y decía, téngale cuidado cuando él se envolvía su brazo con su poncho, ahí viene lo que usted mencionaba, claro que sí. Y cogía el machete, ese hombre está preparado para pelear. Claro. Cuídese. El llamado crucero. Ajá. El llamado crucero siempre lo cargaba el Montubio. Es interesante, por ejemplo, eso. Hoy, si hablamos nosotros de la tradición es esta, nuestro Montubio, y en particular, por ejemplo, en Milagro, uno de los sectores productivos, como lo es el ingenio, que dicho de paso, durante el siglo XIX, nosotros llegamos a tener en toda esta ruta algo así como cerca de 10 ingenios. ¿Ya? En toda esta ruta, hasta cerca de Bucay, hubieron algunos ingenios. Nuestro zafrero tomaba en la mañana agua fresca, así exista un sol muy fuerte. ¿Y en qué lo llevaba? Exactamente, era el mate, el clásico mate, que cuando iban a su lugar de trabajo hacían un huequito en la tierra, enterraban el mate y a la hora que ellos querían iban, sacaban su mate y encontraban agua completamente fresca. Mire, no necesitaban llevar una refrigeradora ni tener una cantimplora con hielo para poder tener agua fresca. Cuestiones como esas, por ejemplo, tenemos que nosotros, si bien es cierto, hoy tenemos otros instrumentos o elementos para poder cargar el agua, pero qué interesante que nosotros conozcamos lo que o cómo el ser humano de ese momento se iba adaptando con todos los elementos del entorno para poder ir sobreviviendo. Hubo un cambio significativo, ya que usted menciona a los zafreros, y es cuestión del horario de las comidas. Era a las 11 de la mañana que ya estaban comidos, su almuerzo, bien alimentados, 4 o 5 de la tarde a mucho, ya tenían su merienda. Hubo un cambio drástico cuando se alteraron los procesos productivos y los horarios de comida, y ahora, bueno, comemos tarde, en la noche, comemos bastante tarde. ¿Eso los afectó en alguna medida? ¿Se tuvieron que adaptar? Si nosotros vemos, por ejemplo, no solamente la vida del zafrero, quienes de una u otra manera tuvimos y hemos tenido contacto con el campo y hemos convivido en algún momento en el campo, nos vamos a dar cuenta que decían, tú te duermes como gallina. O sea, 8, 10, 9 de la noche tú ya estabas durmiendo. Y 5 de la mañana ya estabas de pie, así se llamaba, no se levantaste, no, estabas de pie y a las 5:30, 6 máximo ya estabas desayunando y a las 6:30 ya estabas en el campo con tu machete, deshierbando, cosechando, limpiando el campo. Y automáticamente siempre llevabas tu tonga, la tonga, ¿no es cierto? Que te la comías entre las 9, 10 de la mañana, pero antes de las 12, tú ya estabas
sirviéndote tu comida. Esta conversación no termina, ustedes están aquí pendientes de conocer un milagro distinto, unas historias que tal vez sus abuelos tuvieron el gusto de transmitirlas, pero hoy tenemos a un historiador, hoy tenemos un hombre de cultura y estamos tratando del máximo provecho de esta entrevista. Así que no se separen de su televisor, breve pausa y ya regresamos. Continuamos en Polos Opuestos, estamos hablando acerca de qué caracteriza a estas tierras, qué la distingue de las demás regiones, por qué es tan singular en muchas características. Ha habido escuelas de turismo que han propuesto en distintas épocas buscarle un plato típico a Milagro, buscarle algo, el dulce típico de Milagro. Bueno, y es una especie de rompecabezas porque ¿qué caracteriza a Milagro, máster? Hay un plato típico, hay un color típico. ¿Qué sucede en esta ciudad que la hace diferente a las demás? Interesante. En el siglo XVIII hay una crónica de un viajero que viene desde el sur al norte y en su diario menciona que tiene que descansar en Guayaquil, luego tiene que llegar a lo que es Cone, luego llega a Chirijos para llegar luego a Papayal y luego va a Babahoyo. Y ese Chirijo de ese momento es lo que hoy viene a constituirse en Milagro. Y lo interesante es, a más de mencionar la palabra o el nombre de esa estación, de ese puesto para dormir, que era Chirijo, destaca los principales productos que se daban en esa zona. ¿Cuáles eran en ese tiempo? Y entre ellos está la piña. Qué interesante hoy, que si bien es cierto, geopolíticamente o de acuerdo a la división administrativa territorial que tenemos, en lo que es físicamente el Cantón Milagro, tenemos muy pocos cultivos de caña, de piña. Más lo tenemos a nivel Naranjito y fundamentalmente en la zona de Bucay. Pero Milagro era en su momento toda aquella zona. Por tanto, uno de los frutos propios, y eso sí es interesante destacar, que Milagro se caracterizó y se caracteriza por tener una piña muy especial, muy particular. De pronto es los microclimas y los suelos fértiles que tenemos nosotros los que dan precisamente esa característica a este fruto nuestro. Ahora, entrando a la cuestión de lo que es un plato típico de Milagro. Si nosotros vemos a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando empieza el boom de la empresa azucarera en Milagro, vienen pobladores de todo lo que es el Ecuador y vamos a tener un crisol de grupos humanos de todas las partes del país, fundamentalmente de la región centro de la sierra. Entonces, si nosotros queremos hoy encontrar un plato típico de Milagro, lo podemos encontrar como un yapingacho, como un jaguar locro, o de pronto un patacón. Ya hizo abrir el apetito en este momento. Frito. Por ejemplo, el montubio nuestro, un plato que de pronto, si queremos comernos algo sin tratar de hacer propaganda, usted quiere comerse un pescado seco, va atrás del hospital y se come un rico plato. Pero ¿qué hacía el montubio nuestro? Luego de que pasaban la lluvia, quedaban las pozas o lagunas, iba el campesino a coger los pescados, todos, porque había una gran riqueza ictiológica de peces de agua dulce en su momento, lo abrían
y los guindaban y los secaban al sol. Y qué rico que era en la tarde poder comer un pescado de esos secos con una taza de café pasado, por supuesto, y un verde asado. Es un plato muy propio de las costas y en particular de estas zonas. De estas zonas. Es muy característico. Inclusive, si nosotros vamos a ver desde la época antigua, en las diferentes figurinas, diferentes detalles que se dan en las cerámicas o en algunos pintaderas o sellos que se llaman. Que reflejan justamente sus actividades. Exactamente. Vamos a ver precisamente esas actividades económicas e inclusive frutas fueron representadas en estas manifestaciones, en estos vestigios culturales como son las piezas arqueológicas. Allí nosotros vamos a darnos cuenta. Yo no me atrevería a decir milagro, inclusive el color de milagro, aún me gusta el verde y el blanco, me encanta, y eso está muy bien. De pronto el verdor de la naturaleza, la pureza y todo aquello, hermosísimo. Y yo apostaría y deberíamos seguirlo manteniendo. Usted hablaba acerca del patrimonio inmaterial, hablaba de los montubios y se refería puntualmente a los amorfinos, a esa improvisación mágica que llevaba rima, composición, un poquito hasta de picardía. ¿Podemos trabajar en algún momento, pensar de que ese ítem podría ser rescatado por la UNESCO? Hoy, por ejemplo, en 1998 se declaró la expresión oral del pueblo zápara como patrimonio cultural inmaterial del mundo. La riqueza de la fonética, la riqueza cultural que encierra todo ese lenguaje del pueblo záparo fue lo que permitió declarar a la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial del mundo. El amor fino como tal es una expresión, si bien es cierto, no es propio del Ecuador, es propio de algunos países donde con rimas, con versos de una u otra manera, pero es una expresión muy propia que permite inclusive demostrar la agilidad mental que tiene la persona y no todos la poseen. Si a mí me dicen, Pedro, digan un amor fino, pienso primeramente y déjenme escribirlo, ¿no? Para ver si que va rimando o qué es lo que voy a decir. O sea, la capacidad de poder improvisar del Montuyo para poder expresarlo aquello es impresionante. Puede considerarse, mire que hace poco tiempo, hoy el gobierno logra que la UNESCO declare como patrimonio cultural inmaterial al sombrero de paja toquilla. Y lo interesante es de que no es el sombrero per se el patrimonio, sino es la técnica artesanal que se viene transmitiendo de generación en generación desde lo que es el cultivo, el proceso de crecimiento, la cosecha, el tratamiento y el tejido de ese sombrero de paja toquilla. Toda esa riqueza es, en este caso, por ejemplo, patrimonio cultural inmaterial. Y si hablamos nosotros del amor fino, de la forma de expresión, es eso, el cómo estructurar todo ese criterio y todo ese pensamiento de lo que es el amor fino. Le vamos a dejar como tarea para el último capítulo que nos diga un amor fino ahí para que piense un poco. Hagamos una pausa, amigos televidentes, esto es Polos Opuestos. Estamos en Polos Opuestos, estamos conversando con el máster Pedro Silva, una amena entrevista que esperamos que ustedes también la disfruten dentro de sus hogares, así como nosotros acá en el CEP de Polos Opuestos. Y estábamos hablando del patrimonio cultural inmaterial, dentro de ello hablábamos de la riqueza que teníamos
con ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, los amorfinos eran uno de ellos. ¿Cómo rescatar eso, máster? ¿Qué se está haciendo ahora para que no se pierda esto, que no solamente quede en los libros, para que las nuevas generaciones reconozcan cuál es la riqueza que tenemos, el patrimonio que es deber de ellos ahora defenderlo? Yo creo que es tarea hoy de la universidad. A nivel del Estado se lo está trabajando de lo que es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Ministerio de Cultura. Se está haciendo mucho. Inclusive se está yendo a lo que es el rescate de la memoria histórica del Ecuador. Y eso es importantísimo. El amorfino y todas esas tradiciones, toda esa parte de la cosmovisión de los pueblos ancestrales, toda la tradición, toda la riqueza inclusive del conocimiento de la medicina tradicional, por ejemplo, el conocimiento de los vegetales, de las hierbas, de los montes, es una parte importante en lo que es la cultura de los pueblos. Hoy, en algunos sectores de la patria, se está manejando como medicina alternativa, o mejor, se ha conjugado la medicina tradicional con la medicina, llamemos de ciencia, en la cual el curandero juega un papel importante en esas comunidades, fundamentalmente indígenas, ¿verdad? Donde primero el hombre de la comuna va donde su curandero, y hoy el curandero tiene que aprender a ser bastante honesto, y como lo es, decir, bueno, si es una situación que puede tomarla, o inmediatamente pasa al médico. Esa conjugación es importantísima. Yo creo que así como a nivel medicina, nosotros empezamos a ver la parte gastronómica, por ejemplo. He visto en algunas exposiciones comidas típicas nuestras, ya tienen cierto, como comida gourmet, ¿no es cierto?, que le dan ciertos toquecitos, ya no están en un plato solamente sencillo, sino en un gran plato donde se puede poner determinados aspectos, y es el mismo yapingacho, es la misma fritada, pero que su presentación va a permitirnos ubicarnos como comidas, como una forma de expresar nuestra propia cultura. Hablamos inclusive del vestido nuestro. Esta camisa. Si nosotros vamos a ver a nivel de los restos arqueológicos, vamos a ver de que las figuras o los pequeños muñequitos tienen determinados grabados. Y hemos encontrado, y se han encontrado, pintaderas. No solamente eran esas pintaderas, asumo, para pintar el cuerpo o pintar algunos determinados aspectos, sino también para decorar su propia ropa. Entonces, todos esos elementos, y qué bien que hoy pongamos determinadas manifestaciones de nuestra propia cultura en nuestros trajes. Y eso se llama algo que nosotros estamos dejando de lado, que es la identidad cultural. Una característica, por ejemplo, hace un rato hablábamos de los mates. Así como el mate, nosotros podemos ir a rescatar varios aspectos, inclusive dentro de lo que es la forma de vestir, decía, la misma construcción de la vivienda. La misma construcción de la vivienda. Tenemos que nosotros ir hacia la conservación de la arquitectura vernácula de la región. Milagro es rico. Milagro tiene una riqueza muy amplia en lo que es tradiciones y lo que es cultura. Muy pocos nosotros, por ejemplo, de lo que es el patrimonio, el hecho histórico como tal.
algunos de nosotros nos preguntamos a veces, decimos, bueno, la calle 12 de febrero, es que 12 de febrero es la integración de las Islas Galápagos al Ecuador o qué sé yo. Pero el 12 de febrero de 1895, poco sabemos, que fue el primer pueblo del Ecuador que se levanta contra la venta de la bandera, y es precisamente donde empiezan las montoneras alfaristas a hacer el desconocimiento del gobierno y suben en el tren, y en Ñauza se da la primera batalla por la revolución liberal. Aquí gesta e inicia parte de lo que es la revolución liberal un 12 de febrero de 1895. Cuestiones como esas, por ejemplo, debemos nosotros aprender a ir tomando para hablar de nuestra historia. Qué interesante que nosotros como pueblo conozcamos el pasado nuestro para poder comprender el presente nuestro. Usted hablaba de la arquitectura y recuerdo que las casas de antaño generalmente eran de construcción, de tablas y de cañas. Eran como particularidad las paredes muy altas, y uno comprobaba que al ingresar a estas casas estaba en un ambiente fresco, muy fresco. La característica de las casas de ahora son techos muy bajos y conocemos y padecemos lo que eso significa. Calores en la época invernal abrumadores. El uso del bajareque. El bajareque era la caña guadúa abierta, hecho tabla, y recubierta de adobe, y ese adobe preparado con hierba, ¿no es cierto?, daba una cierta estructura que permitía como aislante del calor y permitir frescura. Es más o menos como muchas casas, yo llegué inclusive a ver en la casa de mis familiares cómo habían las pipas de agua, donde usted tomaba y cogía de manera fresca completamente esas pipas. Y una de las características, el fogón en la cocina. Era imprescindible, era infaltable. En algunos sitios hablaban del patio en el cual la gente se reunía. Bueno, al lado del fogón estaba también la reunión, el clásico que usted mencionó en el capítulo anterior, café con el verde, ¿ya? Y eran las conversaciones. Lo que se ha perdido ahora, máster, la consabida sobremesa, en donde se escuchaba a los veteranos hablar acerca de tantas situaciones y uno iba enriqueciéndose y conociendo del pasado a través de ellos, a través de sus conversaciones. El diálogo con la nueva generación se ha perdido a una pantalla de pulgadas y todo lo hacemos con los pulgares, ya no con los labios. Hemos perdido mucho y ese es el pasado que queremos retomar. Por favor, palabras finales. ¿Cuál es su mensaje para la nueva generación en el patrimonio que usted nos ha resumido un poquito y nos queda mucho por hablar? ¿Cuál es su sugerencia? ¿Cuáles son sus palabras para despedir este programa en cuestión de lo que hemos tenido y de lo que no debemos perder? Una de las situaciones importantes es el empezar a tomar y recordar nuestra memoria histórica. Un pueblo que no logra conocer sus ancestros no va a poder comprender el rol que está jugando hoy, y menos en la proyección al futuro. Por eso considero que instituciones como la universidad, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el municipio, organizaciones no gubernamentales, tienen la obligatoriedad, las personas tenemos la obligatoriedad de retomar esos hechos que han pasado a través del tiempo y que tienen una repercusión, y eso es importante, de que todos esos hechos que han tenido una repercusión muy buena o tienen antecedentes que nos identifican como ciudadanos de Milagro, de Guayaquil, de Quito, de Ecuador como hoy, tenemos que empezar a retomarlo. Solo así, considerando hoy Ecuador está apostando muchísimo a lo que es el desarrollo de la actividad turística. Y un elemento, uno de los
elementos clave para la promoción turística se llama patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Y es tarea de quienes hacen turismo y quienes hacen o estudian la historia antigua, la historia contemporánea, las tradiciones, ese patrimonio cultural, empecemos a manejarlo a través de difusión. Que nuestros niños conozcan lo que hicieron nuestros abuelos y nosotros poder, con esa historia, poder comprender el rol que tenemos hoy y podernos proyectar a futuro. Y Milagro tiene la obligación de estos 100 años revivir toda esa historia, ver cómo fue creciendo a nivel de cultura económica, social, política, y cómo ha ido su gente hoy haciendo, consolidando lo que Milagro tiene y debe ser. Una ciudad pujante, una ciudad